Nacida en Bolívar en el año 1923, en medio de 19 hermanos, esta mujer fue escogida para una tarea muy especial. Rendida a soportar hambre, calor, falta de comodidades, sirvió a Dios con gozo y disposición, fundando iglesias y llevando el mensaje de salvación a los perdidos. Caracterizada siempre por su amor a los niños, el evangelismo y la instrucción, esta misionera fue alguien que dedicó su vida completamente para el servicio del Señor. Bienvenidos a la biografía de la misionera Emma Contreras. Nacida en Bolívar, provincia de Buenos Aires, en el 1923, hija de Venera y Estanislao Contreras, padres de 19 hijos. Afecto, respeto, trabajo fue lo esencial de estas vidas y ayudar a los demás una meta compartida. Una familia numerosa que por la gracia y misericordia de Dios casi todos se convirtieron a Jesucristo y le han servido dentro y fuera del país. Este resultado fue por una madre que le creyó a Dios y pagó el precio sobre sus rodillas orando y creyendo por la conversión de su familia. Ella se convierte y viene a la casa, porque éramos una familia grande, sus hermanos, todos estábamos enojados por lo que él había hecho. Entonces mis hermanos, que era la pieza donde dormían los varones, porque nosotros éramos 19 hermanos, de un solo padre y una sola madre. Entonces le hacían todas hechurías tremendas, le daban vuelta el colchón, les tiraban la cama al piso, porque los hermanos estaban enojados, y era la pieza, la habitación de los varones. Entonces, todas esas cosas Sergio tuvo que sufrir muchísimo, y yo, con mi hermana, no queríamos saber nada, porque venían los hermanos a la casa, oraban, lloraban, clavaban, y nosotros decíamos, ya no aguantamos más, con mi hermana Olinda, que está en Jujuy, que es una pastora. Bueno, con ella dijimos, nosotros nos vamos a ir a donde está mi hermana Clara, allá en Buenos Aires, que es Lanús. Entonces decidimos irnos, que ellos nos esperaran, porque nosotros no aguantábamos estar ahí. Así que nosotros nos fuimos a Buenos Aires, y ahí estuvimos en Buenos Aires, íbamos al bar, nos divertíamos con mis hermanas. Entonces de repente viene Sergio de Bolívar y dice, Emma, va a venir un gran predicador, Argentina, Tommy Hill. En el año 1953, Emma se encontraba en Buenos Aires, en la casa de su hermana Clara. Su hermano Celcio ya estaba pastoreando la iglesia ubicada en la calle Indalecio Gómez, en Temperley, Buenos Aires. En ese momento se llevaba a cabo una campaña evangelística en un estadio de fútbol con Tommy Hicks como evangelista invitado. La campaña duró al menos 3 meses, en la cual se presenciaron grandes milagros de parte de Dios y mucha gente convirtiéndose a Cristo. Celcio invitó a Emma. Ella fue por curiosidad y también por cumplir y satisfacer el deseo de su hermano, que siempre la invitaba. Entonces, qué lindo sería que tú vengas para ver. Nada más que vos te sentás para mirar, para ver. Y yo le dije, bueno, no hay problema. Entonces, llegó el día en que empezó la campaña. En Atlanta, cerca de Chacarita. Ahí empezó a venir muchísima gente, Dios empezó a orar tremendamente. Cuando hicieron un llamado el pastor para entregarse, yo levanté la mano para ponerlos contentos a ellos, pero no tenía ningún interés, no tenía ganas, solamente había ido para mirar qué es lo que pasaba. Otro día empezó a venir mucha gente, que era lleno, no había lugar en esa cancha, era tremendo. Una noche el pastor menciona que tengan cuidado que nadie entre al campo, porque iban a traer un enfermo a la muerte de una isla lejana. Iban a venir en una avioneta y lo traían que estaba a la muerte. Entonces esa avioneta iba a descender adentro del campo donde estaba haciendo la campaña. Entonces estaba esa alerta y de repente aparece la avioneta, así, dando vuelta en la campaña, dando vuelta para sentar a él.
Entonces se baja la avioneta con este hombre a la muerte, baja, entonces el pastor se baja de la plataforma, entra a la avioneta, ora por él, que no sabíamos qué pasaba, ora y lo saca afuera con la mano levantada, que Dios lo había sanado y lo había librado. Entonces ahí yo fui conmovida y ahí acepté a Cristo Jesús. Pasaron muchas cosas, viendo enfermos, paralíticos, niños con aparatos ortopédicos. Era tremendo lo que pasaba en esa campaña, tremendo, tremendo. Pues duraron como 10 días, pero no entraba la gente y ocuparon otra campaña, otro lugar, estadio más grande, porque era imposible seguir ahí. La gente, cómo se sanaba y se salvaba. Pero el asunto era que yo estaba de novia con un muchacho. Y entonces íbamos a casarnos. Tenía la tela para hacerme el vestido, pero él no quería saber nada del Evangelio. Dijo que no quería saber nada y que yo tampoco, si me casaba con él, no iba a ir. Entonces yo ¿qué decidí? Yo le dije, tanto tiempo, y ahora que me convertí y que tomé la decisión, ahora este problema no quiero saber nada. Corto, con él no quiero saber. Tú por tu camino y yo por el mío. Fue bautizada por su hermano Celcio y estuvo junto a él en Temperley como discípula durante 3 años. Luego ingresó al Instituto Bíblico Río de la Plata durante 2 años, entre 1957 y 1958. Estando en Temperley, yo decidí ir al Instituto Bíblico Río de la Plata de Loma de Zamora. Y mientras mis hermanas estaban en el sur predicando la Patagonia, yo estaba en el Instituto Bíblico Río de la Plata 2 años. Estuve en el instituto para aprender. Y bueno, no tenía la decisión de ir a ningún lugar, pero sí me agradaba el trabajo y la evangelización con los niños. Y yo, cuando tenía la oportunidad, trabajaba con los niños. Y ya sabían los pastores ahí en el instituto que a mí me gustaba tener campaña de niños. Entonces tuve la oportunidad de tener algunas campañas de niños en algunos lugares, que teníamos 3, 4, 5 días con niños que los buscábamos y predicábamos. Trabajó en escuelas bíblicas de vacaciones. Los niños eran su pasión. Evangelizar al niño es lo que siempre ardió dentro de ella. Instruir a maestras más jóvenes, madres, padres, era lo que le fluía naturalmente. Y bueno, estuve en Temperley, pero un día Sergio me dice, Emma, hay una chica que quiere ir a Santiago, de Mar del Plata. Y como vos saliste del instituto y no tenés ningún lugar y solamente estás ahí, ¿qué te parece que tú la pudieras acompañar? Porque el hermano Samuel no quiere, porque ella es jovencita y tú eres mayor y tú conoces ya más, porque ella es nueva, pero ella está empecinada que quiere ir. Entonces, ¿por qué no venís así la conocés y hablás con el hermano Samuel? Yo le dije, yo no voy a ir a ninguna parte. No, pero vení, así tenés una charla. Entonces me fui a Mar del... La hermana Laudina, que estaba conmigo, que era una viuda, que estaba sola en Temperley, ella me dijo, ¿por qué no va? Que su hermano la llama. Vaya, y entonces usted va a decidir qué va a hacer. Entonces me fui a Mar del Plata. Cuando yo llegué, la chica, que tenía unos 17 años, estaba asombrada. Cuando toqué el timbre, ella me atendió. Ella estaba ayunando y orando para que yo dijera sí, que la acompañara. Entonces ella empezó a gritar, vino su hermana, hermano Celcio, vino su hermana. Estaba el hermano Samuel. Y bueno, ahí me quedé como un mes con mi hermano y mi cuñada en la casa. Mientras yo conocía a la chica, conocía al pastor. Y bueno, yo dije, bueno, tomo la decisión de que te voy a acompañar. Pero yo no soy la llamada, eres tú, la chica. Entonces llegó un culto que nos despedíamos. Estaba el hermano Miller, porque no estaba Sergio ni Samuel para despedirnos.
Yo le dije a la chica, yo te voy a acompañar, yo me vuelvo. Entonces, cuando el pastor supo que salían dos jóvenes para ir al norte, él hizo un llamado para que nosotros fuéramos adelante para orar por nosotros. Cuando el pastor va a orar, ora por mí primero. Y me dice, ha llegado tu hora. Tú estuviste asombrada y estuviste pensando porque tus hermanas están en el sur predicando. Ahora te toca el turno a ti. Tú estarás ahí, yo te acompañaré, tú tendrás la gracia y la sabiduría para enfrentar lo que tenés que enfrentar y predicar y enseñar y acompañarás a tu compañera. Cuando va a orar por ella le dice, tú tienes mucho que aprender, estarás sometida a ella. Se enteraron que allí en Santiago hacía un año que no llovía, por lo cual pidieron una señal a Dios. El día que ellas llegaran tendría que llover, y así ellas sabrían que esto era parte del plan de Dios para sus vidas. Llegaron justo el 1 de enero de 1960, y para su sorpresa, el cielo se oscureció, se levantó una tormenta y llovió toda la noche. Una vez más, Dios era fiel, mostrando que esa era su voluntad. Dios nos guardaba y nos ayudaba. Eran nuevas experiencias muy difíciles, tiempos de calor, terrible, de bicho, de vinchuca, era peligro, pero Dios nos guardaba. El Señor nos ayudaba en todas estas cosas. Las discípulas fue hermosas porque tuve discípulas que ellas hoy son pastoras. Se abrieron las cárceles de hombres. Cuando fuimos a la cárcel, el hombre que atendía, que era el responsable, dice, ¿cómo? Ustedes son mujeres. Dice, ¿y esta cárcel hay hombres? Y yo digo, sí, ya lo sé. Pero Dios me dio una palabra a mí para ir a la cárcel. Entonces dice, yo no me hago responsable si pasa cualquier cosa. Le dije, no va a pasar nada porque Dios está con nosotros y nos va a defender. Entonces empezamos a ir a la cárcel y yo iba con algunas discípulas. Entonces subíamos las gradas y allá tocaban la sirena para que salgan todos los presos, salían y se amontonaban ahí para escuchar la palabra de Dios. Se abrió también la cárcel de mujeres, se abrió el hospital infeccioso donde estaban a la muerte, ese hospital íbamos nosotros. Cuando orábamos, llegábamos la semana que venía y nos decían los demás enfermos, la del 7 se murió contento porque ustedes habían orado por ella. Fue hermoso, en medio de las vinchucas, de las víboras, en medio de toda la calor, era espantoso. Había que tener fe y confianza que Dios estaba con nosotros para ayudarnos. La hermana Laura estuvo 2 años en Santiago del Estero y ya estaba para casarse. Emma quedaría sola, pero entonces, en la convención de Mar del Plata, el hermano Samuel Sorensen le preguntó, «Emma, si te quedas sola, ¿quién irá contigo?» Ella contestó, por la fe, María Coralio, quien también era una servidora fiel y rendida al Señor. María aceptó acompañarla, pero ella pensaba hacerlo por 1 o 2 años, no más. No se imaginaban que Dios las tendría juntas hasta el día de la fecha. En ese tiempo también se añadió Anita, esposa del pastor Alvarenga, y como dice la palabra de Dios, cordón de 3 dobleces no se rompe fácil, en Eclesiastés 4:12.
estando en ese obraje, donde había muchos hacheros que echaban los montes, entonces empezaron a convertirse, y ahora ¿qué hacíamos? Porque había que bautizarlos, y eran como 10 que había. Se querían bautizar, no podían ir a la ciudad de Santiago porque no podían. Entonces buscábamos para que el dueño de la represa nos preste la represa para bautizar. Él se negó y no quiso saber nada. Entonces no sabíamos qué hacer para bautizarnos. Yo sueño en la noche que Dios me dice, pídale a los hacheros que le presten las lonas que usan para echar los árboles. Y usted va a hacer una caja de 2 por 70 de ancho, de 1 metro de profundidad, le va a poner las cuerdas arriba, va a poner, y de que ellos le hagan una sepultura de 2 por 70 de ancho, de 1 metro de profundidad. Esto es asombroso lo que Dios me dijo. Entonces cuando yo le dije a los hacheros, y ahí ellos no podían creer semejante cosa, y yo le dije, no pueden bautizarte en ningún lugar, pero ustedes van a traer, después que me hagan la caja y la colocamos con cuerdas en las estacas, ustedes van a traer el agua de la represa, y ahí yo mandé llamar al hermano que venga a bautizarlo, y así tuvimos el bautismo. Y no podían escapar los niños de que yo les hablara, que los abrazara, que los atraía. Entonces, mientras mi compañerita se quedaba cuidando la casa, yo me iba con otra hermana a tener en un barrio muy pobre. Entonces llamé a todas las madres y les dije, yo voy a venir tal día para tener una campaña de niños, para que vengan los niños, porque Dios tiene interés en ellos. Dios los puede sanar, Dios los puede librar. Bueno, llegó el día y ya se prepararon todos para tener la campaña. Entonces los chicos venían y yo enseñaba, y había un chico que estaba muy enfermo, un chico que casi no podía comer porque le hacía mal la comida. Y yo oré por él y le dije, Jesús es poderoso y te puede sanar, y Jesús te ama, quiere que tú le ames a Jesús. Dile a tu mamá, en el nombre de Jesús yo oro por vos, dile a tu mamá que te dé la comida, yo voy a orar para que no te haga mal. Fuimos a tener la reunión, la próxima reunión de los chicos. Yo le dije, quiero saber cómo están, porque yo he orado por algunos niños y he orado por ti, le dije, para que Dios te sanara y pudiera comer. Dice, sí, cuando yo fui, yo le dije a mi mamá que usted oró, y yo sentí algo acá, dice que me tocó, y mi mamá me dio la comida y yo estaba contento porque no me hizo nada. Dios la había sanado. Se añadieron a ellas como discípulas Alicia, hoy esposa de Lalo Cabrera, María Elena, hoy esposa de Apaza, Yolanda y otras más. Viajaban en tren, carros y a pie. No quedó un pueblo que no le predicaran dentro de la provincia y se extendieron hasta el Chaco, Pampa del Indio. Entraron a los obrajes, lugares difíciles con peligrosos bichos, vinchucas y alacranes, pero Dios las libró de todo. Oraban para que Santiago del Estero fuera tierra de sembrados, oraban para que se abrieran rutas, fábricas y haya un crecimiento. Salieron de Santiago en 1967 y vinieron a Mar del Plata. De allí comenzaron Emma y Mari a la Patagonia, gira que les llevó 1 año hasta que vinieron a estar con el pastor Celcio y su esposa la pastora Margarita a Buenos Aires. Sirvieron al Señor en la capital y fuera de ella.